Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 15. En la mansión Greengrass, un tal Quirrus Greengrass estaba sentado en uno de los sofás de la sala de estar, revisando los numerosos archivos que tenía en su mesa de centro. El señor esperaba pacientemente el regreso de su esposa y su hija menor. Su esposa, Roxane Greengrass, llevó a su hija Astoria a un chequeo médico en San Mungo. No podía evitar estar preocupado, pues su familia tenía que lidiar con una maldición de sangre. Esa maldición le costó la vida a su tío y deseaba desesperadamente que sus hijas nunca la contrajeran. Daphne dio negativo, pues demostró que no lo tenía, lo cual fue un alivio para él. Ahora solo tenía que preocuparse por Astoria. Merlín rezaba para que no afectara a sus hijas. Ya había enterrado a su tía y no estaba preparado para enterrar a ninguno de sus hijos. Cuando se abrió la puerta principal, se puso de pie de un salto para ver a su esposa e hija. Al verlas, vio a Astoria, la niña con el pelo de su padre y los ojos de su madre, pero rojos y bañados en lágrimas. No dijo nada mientras corría junto a él y subía las escaleras hacia su habitación. Al volverse hacia Roxane, estaba pálida como un fantasma, y él supo de inmediato qué le pasaba. Astoria tenía la maldición. Quirrus la abrazó de inmediato, pues era lo único que podía hacer en ese momento. Cuando ella se apartó, la miró. Los médicos confirmaron que tenía el virus, pero está inactivo. Ella, mirándolo, dijo: «Tenemos que decírselo a Daphne», concluyó. «Lo sé», inclinó la cabeza avergonzado, pues sabía cuánto se amaban Daphne y Astoria. Aunque se molestaban mutuamente, compartían un fuerte vínculo fraternal. Justo cuando estaba a punto de escribir la carta, una idea se formó en su cabeza: Severus. Si había alguien en el mundo a quien confiaría este asunto, ese sería él. No solo eran mejores amigos, sino que Severus dominaba las pociones y la defensa, y tal vez pudiera ofrecerle ayuda. Resignándose, subió las escaleras hacia la habitación de Astoria para intentar consolarla. 00, durante el almuerzo, los cuatro estaban sentados a la mesa de Hufflepuff con Susan Bones y Anna Abbott comiendo en silencio. La primera era sobrina del actual jefe del Departamento de Seguridad Pública. Durante la guerra, sus padres y su tío murieron, dejándolas solo a ella, Amelia y su abuelo. Los Potter y los Bones tenían un tratado mágico entre ellos, así que no estaba mal, ya que, aunque pertenecían a casas diferentes, seguían siendo aliados. Mientras terminaban de almorzar, llegó una lechuza que parecía llevar dos cartas cada una en sus patas. Una para Harry y otra para Blaise. Los chicos tomaron las cartas y enviaron a la lechuza a buscar comida. Al ver que venía de Japón, pensaron al instante en Miwa. Harry abrió la carta y vio que estaba escrita en japonés. Miwa le agradeció los regalos que le había enviado y le pidió que participara en las dos competencias de duelo con él y Blaise, diciéndoles que estuvieran listos. También insinuó que estaba esperando a que regresara a Japón, ya que no había tenido con quien competir. Sabía que lo extrañaba, ya que, según Emily, la vida debía de haber sido un desastre. Terminando la carta, la guardó en su túnica y miró a Blaise. El chico supo al instante lo que estaba pensando y asintió. Tras terminar de almorzar, todos fueron a sus clases. Harry y las dos chicas de Hufflepuff tuvieron clase de herbología con la profesora Sprout y fueron al invernadero 2. Al entrar, se sentaron al final de la mesa y esperaron pacientemente a que llegaran los demás. La profesora Sprout llegó pronto con el resto de la clase y comenzó de inmediato su explicación sobre la trampa del diablo. Harry estaba más concentrado en su tarea. Las branquialgas, que al comerlas permiten respirar bajo el agua durante una hora. Granger, por supuesto, no dejaba de levantar la mano para responder preguntas, lo cual no era nada nuevo. Lo que sorprendió a todos fue que Neville Longbottom también respondía preguntas y parecía tener una mano verde para el tema. Si Harry tuviera que apostar dinero, Longbottom podría dominar la materia cuando fuera mayor. Dejando eso de lado, Harry continuó con su propio proyecto hasta que sonó la campana y Sprout les dio sus tareas, advirtiéndoles que se esforzaran al trabajar con plantas mágicas, ya que algunas podían ser útiles o peligrosas. El resto del día pasó rápido. Los demás profesores asignaron tareas a los estudiantes, y la mayoría se quejaron de la cantidad de tareas. Harry pronto se encontró en la habitación de su padre, sentado a la mesa, haciendo sus deberes. Habiendo terminado su ensayo de alquimia, pasó a su ensayo de herbología sobre los usos de las branquialgas y para qué otras cosas pueden ser útiles. Severus entró pronto en la habitación con su expresión habitual. Allí vio a Adrián sentado a la mesa haciendo sus deberes. Adrián giró la cabeza al verlo y lo saludó.
Hola, papá. Cuando estaban solos o con Blaise, podía llamarlo papá, y en otras ocasiones, tendría que llamarlo profesor. Hola, hijo, lo saludó Severus. ¿Qué tal tus clases hoy? Preguntó, sentado frente a él. Supongo que estuvieron bien, respondió con indiferencia. ¿Cómo va tu proyecto de grado? Preguntó mientras miraba a su padre. La poción está siendo un reto incluso para mí. Calculo que estará lista para finales de febrero. ¿Puedo hacerme una idea de lo que estás haciendo o al menos un avance? Preguntó, interesado en lo que hacía su padre. Severus sonrió con sorna ante la pregunta, pues conocía la sed de conocimiento de su hijo, algo de lo que se enorgullecía. Aprender todo lo que podía aún no. Declinó la pregunta. Tendrás que tener paciencia y esperar. Harry soltó un gruñido. Parecía que tendría que esperar. Tras terminar su tarea, la dejó a un lado. Severus miró el reloj de pared y vio que era la hora de cenar. Quería evitar comer en el gran salón por varias razones. ¿Quieres cenar aquí o ir al gran salón? Preguntó. Si no te importa, preferiría cenar aquí esta noche, respondió Harry, pues quería comer y hablar con su padre. Severus se levantó y le indicó que lo siguiera a la cocina. Esta noche cenaremos Boeuf Bourguignon. Mientras yo preparo la carne, tú corta las zanahorias y las cebollas, le indicó. Y así, una vez preparada la cena, se sentaron a la mesa y comieron. Harry miraba a Severus con algunas preguntas en mente. Respirando hondo, lo miró. Papá, dijo, llamando la atención del hombre mayor. Me preguntaba si podríamos hacer algo durante el verano después de tu conferencia. Severus se sorprendió un poco ante la pregunta. Hacía tiempo que no compartían tiempo padre e hijo. Aunque sabía que a veces sí, le gustaría tener más recuerdos con su hijo. Quizás sería agradable pasar tiempo con él, ya que a él también le preocupaba el poco tiempo que tenían de vez en cuando. Cuando termine la conferencia, veremos si podemos hacer algo. Solo nosotros dos, respondió. Eso dibujó una sonrisa en el rostro de Adrián, al ver a su padre no como profesor, sino como padre. ¿Tienes alguna otra pregunta? Preguntó mirándolo. Esperaba tu opinión sobre el encantamiento Patronus. Eso llamó la atención de Severus, que lo miraba fijamente. El encantamiento Patronus era un hechizo avanzado con el que la mayoría de la gente solía tener dificultades. ¿Por qué querrías saber sobre el Patronus? Preguntó mirándolo. Harry respondió. Escuché a algunos de séptimo año hablar de ello. Por lo que tengo entendido, el tema se trata en defensa contra las artes oscuras. También se trata en Japón y quería comprenderlo mejor. Severus frunció los labios y empezó a pensar. El Patronus era, sin duda, un hechizo útil contra Dementores y Letifold. Quizás sería un buen proyecto para Adrián, ya que podría ver cómo funcionaba. El encantamiento Patronus es un tipo de magia que se encuentra entre los hechizos más defensivos contra Dementores y Letifolds. Es una construcción mágica de las emociones positivas del conjurador, dijo. Requiere un tremendo poder para conjurarlo y una memoria poderosa, concluyó. Harry estaba intrigado con este conocimiento, pues presentía que el hechizo le vendría bien. ¿Puedes hacer uno? Le preguntó al hombre mayor. Severus sonrió con suficiencia, sacó su varita y lanzó el hechizo Expecto Patronum. Al instante siguiente, un jaguar emergió de su varita. Harry podía sentir la emoción positiva que irradiaba el Patronus, una emoción de pura felicidad. Severus vio la felicidad en el rostro de su hijo y luego hizo desaparecer el Patronus. El Patronus de cada uno será diferente, ya que varía de persona a persona. El hechizo también tiene otra función. Dijo mientras miraba a Adrián. Pude sentir tu felicidad interior en el jaguar. Dijo todavía asombrado. Severus dejó escapar un gruñido. Si quieres saber más sobre el hechizo, te sugiero que investigues el tema. El hechizo tiene dos formas diferentes. La incorpórea es la primera. Manifiesta un escudo. La segunda es una forma corpórea que manifiesta una criatura, concluyó Severus. El encantamiento Patronus despertó el interés de Harry, quien ahora estaba decidido a estudiar el hechizo con la esperanza de poder lanzarlo. Severus y Harry conversaron un par de minutos más antes de que Harry regresara al rol por la red Flu. 00, habían pasado 3 semanas y media desde que Harry había empezado a dedicarle tiempo al Patronus. El encantamiento avanzaba lentamente. Investigó sobre el hechizo y descubrió que fue creado por un mago japonés llamado Hiroto Aikawa. Originalmente, el mago lo diseñó como contramedida contra los dementores, criaturas que se alimentaban de la felicidad de sus víctimas.
No era de extrañar que Azkaban fuera una de las prisiones más temidas del mundo mágico, con esos seres como guardianes. También le dijeron que su Patronus era sólido, ya que literalmente podía tocarlo. Por lo que Harry sabía, el hechizo era difícil, ya que solo el 5% del mundo mágico podía lanzarlo. Tras numerosos fracasos, Harry llegó a la conclusión de que quizá no se trataba tanto del poder mágico como del nivel de emociones que se transmitían. Pronto se encontró afuera, vestido para el frío, y aunque podía controlar el fuego, no quería que nadie supiera aún de su habilidad. Deteniéndose cerca del lago, sacó su varita y comenzó a trabajar en el Patronus. Respirando hondo, evocó uno de sus recuerdos más preciados. Agitando la varita, dijo Expecto Patronum. Si bien su progreso inicial fue solo un escudo, esta vez casi tomó forma. El recuerdo que usó fue su primer cumpleaños con su nueva familia. Recordó lo feliz que fue con ellos mientras disfrutaba del recuerdo de estar con personas que realmente se preocupaban por él. Harry podía sentirlo, casi lo sentía, pero algo faltaba. Intenta recordar de nuevo, pero esta vez recuerda las sensaciones que experimentabas, dijo una voz mental que conocía muy bien. Al darse la vuelta, vio a Draco acercándose por detrás. Entiendes el movimiento de la varita, la teoría del hechizo, y estás muy cerca de darle forma a tu magia, dijo el dios mentalmente. Tras reflexionar un momento, recordó su primer festival de fuegos artificiales con su nuevo padre, su tía, su tío y su hermana. Los tres adultos no llevaban yucatas ni kimonos, pero los niños sí. Emily llevaba una yucata con estampado de girasoles blanco y morado. La de Harry era azul oscuro con dragones sin alas. También fue el día en que les compró a ambos un reloj de bolsillo musical. Mientras estaban sentados en uno de los bancos, su tía quiso sacarles una foto. Emily se subió al regazo de su hermano y la rodeó con sus brazos. Sonrieron y se tomaron la foto. Era un buen recuerdo, pues amaba profundamente a la chica. Aunque no fueran de sangre, aún la quería. Concentrándose en ese recuerdo y en los sentimientos que experimentó durante ese tiempo, cerró los ojos y dijo Expecto Patronum. En ese momento, una luz blanca cegadora emergió de su varita y formó un enorme dragón negro heberidiano. A pesar de sentirse mágicamente agotado, se acercó a su Patronus y le pasó la mano por el hocico. Esperaba que lo atravesara, pero al parecer era sólido. Al acercarse, oyó música. Era relajante y se sentía en paz. Retrocedió un paso y la música se detuvo. Pensando que solo estaba oyendo algo de su mente, dio un paso adelante y volvió a oír la música. Esto se estaba volviendo interesante, ya que se preguntaba si todos los Patronus eran iguales y si tal vez podría cambiar su Patronus por otro animal. Dejando esos pensamientos de lado, vio como su Patronus desaparecía y se desplomaba en el suelo. Draco se acercó y le lamió la cara con su lengua áspera. Bien hecho, Adriano, lo felicitó el dios. Harry respiró hondo otra vez y se puso de pie. Con su proyecto terminado, se giró para regresar al castillo. Mientras caminaba, sintió que algo de magia se elevaba. Usando su vista elemental, buscó la fuente. Tras un minuto, vio unas protecciones cerca de uno de los árboles. Sacó su varita y se dirigió hacia ellas. Las protecciones eran para privacidad, y Harry notó que la firma mágica era similar. Al disipar las protecciones, encontró a Daphne sentada junto a un árbol con los ojos rojos. Parecía preocupada por algo. Ahora que lo pensaba, había estado actuando de forma extraña estos últimos días. Estaba más enojada e irritada. Si tuviera que adivinar, sería por la carta que recibió. Aún así, a pesar de su habitual expresión fría e inexpresiva, notó que sentía dolor. Cuando levantó la vista, vio que Harry y Draco la observaban. Recomponiéndose rápidamente, le dirigió una mirada dura. ¿Cómo lograste pasar mi barrera de privacidad? Estaba irritada y quería estar sola. Harry mantuvo su rostro neutral y simplemente la miró, encogiéndose de hombros. ¿Estás bien, Zafiro? Preguntó mientras la miraba. Estoy bien, respondió ella. Él no le creyó. Al mirarla, notó que no llevaba nada de abrigo. Se quitó la chaqueta y se la entregó. Pasarás frío si te quedas aquí fuera vestida así, dijo mirándola. Daphne estaba a punto de replicar, pero se dio cuenta de que tenía razón, pues tenía frío. A regañadientes, tomó su chaqueta y se la puso. Para su sorpresa, a él no le afectó mucho el frío y no podía creer lo abrigado que estaba su abrigo, pues tenía una calidez especial. Gracias, murmuró. Harry asintió. Luego se sentó a su lado y le preguntó, ¿por qué estás aquí sola? Draco se sentó a su lado. Solo quería estar sola, dijo. ¿Por qué estás aquí?
Solo estoy trabajando en un proyecto. Respondió. Byaku se acercó a ella y le dio un lamimiento en la cara. ¿Le gustas? Es un poco extraño ya que casi no le gusta a nadie, dijo mientras la rascaba. Daphne no sabía qué sentir en ese momento, simplemente extendió la mano y empezó a acariciar la cabeza del tigre. Se nota que estás molesta, le dijo. Ella le dirigió una mirada especulativa. ¿Cómo? No era una pregunta. Ari sacó su varita y erigió sus propias barreras de privacidad a su alrededor, incluso añadiendo una alarma y una barrera de detección para que no los molestaran. He visto la máscara de frío que llevas. Respondió. La máscara que has estado proyectando estos últimos días era de ira y tristeza. Si tuviera que adivinar, diría que tienes entrenamiento en oclumancia. Dijo con tono innegable. Daphne abrió mucho los ojos al oír lo que dijo. Parecía que la estaba leyendo como un libro. ¿Y ahora qué? Vas a fingir sinceridad y, con suerte, intentar animarme y ganarme mi favor. Se arrepintió de inmediato, pues lo dijo sin pensarlo. Lo siento. No quise, la interrumpió cuando él levantó una mano. Tranquila, Zafiro, le dijo poniéndole la mano en el hombro. Sé que no lo decías en serio, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Él habló justo cuando ella estaba a punto de decir algo. Lo que elijas decirme es asunto tuyo. Solo estaba preguntando por ti porque me preocupaba por qué estarías aquí afuera con este clima. Sus ojos se encontraron con los de ella. Ari se puso de pie. Nos vemos luego, no te servirá de nada quedarte aquí fuera mucho tiempo. Mientras se preparaba para irse, sintió que ella lo agarraba del brazo. Volviéndose para mirarla, le dijo, quédate, por favor. No sabía qué hacía, pero su instinto le decía que podía confiar en él. Volvió a sentarse a su lado. Siento cómo me he comportado últimamente, dijo mirándolo. Él iba a hablar, pero la interrumpió. No, déjame terminar, asintió. Estoy preocupada por Astoria. Exclamó. Ari notó que su voz sonaba más débil, triste al pronunciar el nombre de su hermana. Ella continuó. Mi papá me envió una carta diciendo que ella tiene una maldición sobre ella. Él comprendió lo que decía, pues no debía ser fácil preocuparse por sus hermanos. Se compadeció de ella, como lo había hecho con Emily. ¿Han encontrado la cura los curanderos? Ella negó con la cabeza. Ya ha consultado a 3 curanderos y no han podido encontrarle una cura, dijo con tristeza. Entonces, ¿por qué no les preguntas a tus padres si puedes venir a casa el fin de semana? Así al menos podrás pasar un tiempo con ella, sugirió. Ella parecía estar pensando en lo que él dijo, pero no estaba segura de si sus padres estarían de acuerdo. No sé si mis padres estarían de acuerdo. No sé si podré soportar verla. Era obvio que tenía miedo. Aún así, no hay nada de malo en intentarlo. Quizás incluso la haga sentir mejor. Sacó su medallón y lo abrió. Había una foto de él y Emily en yucatas. Sacó la llave y puso la música. La música de Daphne era una melodía suave. Al girar la cabeza, vio una foto de él y de lo que parecía ser su hermana. ¿Es tu hermana? Preguntó. Asintiendo con la cabeza, respondió. Esa es mi adorable hermana. Fue tomada durante el Festival de Fuegos Artificiales hace años. Me gustan las túnicas que llevaban ustedes dos, comentó. Se llaman yucatas, explicó. Son cómodas para usar en algunos festivales. Daphne se imaginó brevemente a ella y a Astoria usándolos. Ella y su familia han viajado a Italia, Francia y Egipto en el pasado. Quizás después puedan ir a Japón y ver las festividades allí. ¿Estás lista para volver adentro? Preguntó, sacándola de sus pensamientos. Ella asintió, indicando que estaba lista. Se levantaron del suelo, Ari se levantó la camisa y dejó que Byaku adoptara su forma de tatuaje. Desactivó las protecciones y ambos se dirigieron al castillo. Mientras se dirigían a la entrada, Daphne dijo, gracias por venir conmigo. Ari se volvió hacia ella y dijo, no lo menciones. Puedo imaginar lo que debes haber estado pensando sobre ser un hermano mayor y todo eso, dijo con una pequeña sonrisa. Daphne estaba a punto de hablar, pero fue detenida por la llegada de la profesora McGonagall. ¿Dónde han estado ustedes dos? Preguntó con los ojos entrecerrados. Estábamos afuera hablando con el profesor. Respondió ella. McGonagall apretó los labios. Con este tiempo. Dijo mientras miraba al chico a su lado. Le había costado estar cerca de él, pensando en lo ocurrido en el Wizengamot. Ari se puso su máscara inexpresiva. Profesora, no está contra las reglas estar afuera. Además, ¿desde cuándo salir se convirtió en un delito?
Preguntó entrecerrándole los ojos. No es un delito salir, señor Potter, dijo con expresión severa. Solo que podría haberse enfermado de frío. ¿Por qué estaban los dos afuera? Estaba practicando un hechizo, dijo con indiferencia. Cuando terminé, vi a Daphne sentada junto al árbol y charlamos. ¿Podrías explicarme qué hechizo estabas practicando? Preguntó mientras se preocupaba de que la idea de que estudiantes practicaran magia sin supervisión fuera peligrosa. No fue su única respuesta. Ella lo miró, su respuesta no fue la que ella esperaba. ¿Por qué no? Preguntó entrecerrando los ojos. Porque no confío en que vayas corriendo a decírselo al director, sobre todo después de lo que hicieron. Ella se quedó atónita ante lo que dijo. Continuó hablando. Además, practicar hechizos no es ilegal. Ahora, si no hay nada más, a mi Daphne le gustaría tomar un chocolate caliente. Minerva no sabía qué decir. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así, ni siquiera James y sus amigos. El señor Potter, el director, quiere hablar con usted unos minutos, dijo, aún sin saber qué decir. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Le preguntó. No sé por qué, admitió. Solo dijo que quería hablar contigo. Típico, chasqueó la lengua, ¿no tiene nada mejor que hacer que molestarme? Dijo. Minerva estaba desgarrada. Una parte quería reprenderlo por su actitud. La otra, creía que tenía razón en no querer a Albus. Señor Potter, entiendo su animosidad hacia el director y lamento mucho haberlo dejado con los Dursley esa noche. Veamos qué quiere el director. Harry se burló de la mujer. Ella no sabía qué significaba lo siento. Está bien, dijo arrastrando las palabras. Sin embargo, si menciona algo sobre esos asquerosos mugles o mi conducta como Wizengamot, me iré de la oficina, dijo con voz firme. Sus fosas nasales se dilataron ante lo que dijo. Joven, es comprensible que estés enojado con él, pero sería mejor que tuvieras cuidado con lo que dices. Él puso los ojos en blanco y luego se giró hacia Daphne. Tengo que ir a ver qué quiere el director. Ese viejo cabrón no sabe cuándo no molestar a alguien. Daphne rió disimuladamente de lo que él llamaba Dumbledore. Minerva no pareció divertida. Eso le restará 10 puntos a la casa Gryffindor, señor Potter. Lo que sea, dijo él mientras pasaba junto a ella. Los dos no dijeron ni una sola palabra mientras se dirigían a la entrada de la oficina del director Ranas de Chocolate. Minerva dio la contraseña y los escalones comenzaron a subir en espiral. Cuando subieron las escaleras hacia la puerta, se oyó la voz del director. Pase. Entraron en la oficina y vieron a Dumbledore sentado en su escritorio con su habitual brillo en los ojos. Gracias por traerlo, Minerva, le dijo. Dumbledore se detuvo al ver al chico entrecerrar los ojos. Señor Potter, por favor, tome asiento, le indicó la silla frente a su escritorio. Me quedaré de pie, fue todo lo que dijo. Muy bien, dijo mientras se llevaba un limón sherbet a la boca. Señor Potter, primero quisiera ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo ocurrido hace años. Tenía cara de abuelo. No tenía ni idea de que lo trataran tan mal. Cuando Arabella me lo contó, le quité importancia, pensando que era un poco exagerado. Dumbledore esperaba que el chico dijera algo, pero se quedó allí parado, con el rostro inexpresivo. Respirando profundamente, continuó. Sin embargo, lo que se discutió en el Wizengamot fue menos que ideal, especialmente con el destino de los Dursley. Después de entretener al hombre lo suficiente, preguntó en tono aburrido. ¿Eso es todo lo que querías decir? Le pido perdón, dijo desconcertado al ver al muchacho. Tenías a mi jefe de casa aquí, le indicó a Minerva, arrastrarme aquí para discutir lo que pasó en el Wizengamot y los castigos que se les dieron a estos sucios mugles. Dumbledore se quedó perplejo ante lo que el chico acababa de decir. ¿Acaso albergaba odio hacia los mugles y los nacidos de mugles? Estuvo a punto de volver a hablar, pero lo interrumpieron. Director, ¿qué tal si deja de dramatizar y dice qué es lo que quiere? Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo hablando con usted. El tono que usó el niño le hizo recordar sus conversaciones con el joven Tom en la escuela. Hijo, ¿de verdad tenías que castigar tan duramente a los Dursley? Aclaremos algunas cosas, viejo, dijo mirándolo fijamente, ignorando que McGonagall le había descontado 20 puntos. No soy tu hijo, como tú no eres más que un viejo que se entrometió en un asunto que no le incumbía. A continuación, digo que se lo merecían. Agradece que solo matara a uno. A Dumbledore no le gustó hacia dónde se dirigía esta conversación. Señor Potter, aunque estaba en su derecho de castigarlos, podría haberlos enviado a ambos a prisión. Eso sería dejarlos ir con pies de plomo.
Después de lo que me hicieron pasar, no iba a mostrarles piedad, dijo encogiéndose de hombros. Además, no es mi problema si mueren, porque me da igual. Señor Potter, sus padres no habrían querido que tratara a su familia de esa manera, dijo mientras se inclinaba. Mis padres están muertos, no gracias a ti ni a esa rata bastarda. Y esos imbéciles nunca fueron mi familia, nunca fuimos de mi sangre. Mi madre era la hermana adoptiva de esa zorra con cara de caballo, dijo con veneno. Señor Potter, eso supondrá otros 20 puntos menos para Gryffindor por su lenguaje, intervino McGonagall. Él simplemente se volvió hacia ella y le dijo. ¿De verdad crees que me importan los puntos de la casa? Tienen poco valor para mí. Harry sintió un breve roce contra sus escudos de oclumancia. Señor Potter, sé que no debe haber sido fácil para usted crecer con ellos, pero por favor comprenda que podrían haber habido otros castigos que se les dieron. Harry puso los ojos en blanco y miró al hombre. Lo que sea, fue todo lo que dijo mientras se daba la vuelta para irse. El joven acaba de salir de la habitación. Albus miró a Minerva. Minerva, por favor. Ella salió de la habitación, dejando a Albus masajeándose las sienes. Esto no salió como lo había planeado, pensó. Uno de los retratos empezó a reír, atrayendo su atención hacia la fuente. Al buscarla, vio que Phineas Nigellus Black disfrutaba del espectáculo. Cuando el hombre se calmó, miró al actual director. Bueno, eso fue entretenimiento, dijo mientras aplaudía. Phineas, por favor no ahora, dijo con aspecto cansado. Ahora no, dejó de aplaudir. Ahora no. Dijo más fuerte. Albus, le hiciste daño a ese chico con lo que hiciste y permitiste que pasara. Su expresión divertida desapareció, reemplazada por una de ira. Phineas, no sabía que tratarían mal al niño, dijo. Solo lo hice por el bien común. ¿Estás loco, maldita sea? Espetó. A nadie le importa tu bien, Dumbledore. Este es solo uno de tus muchos errores añadidos a la lista. Dumbledore intentaba controlar su ira, pues solo había un retrato en la oficina que nunca le había gustado. Sé lo que hago, dijo con un deje de firmeza en la voz. ¿Pretendes cagarla de nuevo? Le dijo Phineas con desprecio. Espero que estés listo para cosechar lo que has sembrado, dijo, volviendo a sentarse. Dumbledore gruñó en voz baja y sacó una botella de whisky de fuego. 00 señor Potter, dijo Minerva al doblar una esquina y lo alcanzó cuando estaba a punto de entrar al gran salón. No puedes irte en medio de una reunión con el director, le dijo ella y lo reprendió. Evidentemente la expresión de su rostro indicaba que no le importaba. No entiendo qué es lo que pasó en el Wizengamot como parte de mi educación. Sea como sea, no solo insultaste al profesor Dumbledore, sino que te fuiste antes de que pudiera despedirte. Ella respondió, arqueó una ceja. Estás enfadado conmigo por haberlo reprendido por su desastre. Hay muchas otras cosas con las que lo llamaría, continuó. Y ya te dije lo que pasaría si mencionara mi conducta o la de esos mugles inútiles. Tu enojo con el director es comprensible, pero no te corresponde decir cuando él se equivoca, dijo. ¿Desde cuándo señalar sus faltas es ilegal? Preguntó con creciente irritación. ¿Quién tiene derecho a señalar lo que hace mal? Esas preguntas hicieron reflexionar a la profesora, mientras comprendía la intención del chico. Esos mugles eran de lo peor. Estaba a punto de volver a hablar, pero él levantó una mano. Que se muera el director, por mí. Eso la sorprendió, pues le costaba procesar la información. ¿Hay algo más que quieras decir? Porque tengo mejores cosas que hacer que escucharte excusarlo. Luego se fue, dejando a Minerva atónita en la entrada. Al ver a sus amigos en la mesa de Slytherin, fue a sentarse junto a Blaise. Inmediatamente le dio un mordisco al sándwich, ignorando a los demás Slytherin, que parecían indecisos. ¿De qué quería hablar contigo el director? Preguntó Daphne. Dando un sorbo a su chocolate caliente, la miró fijamente. El muy cabrón quería hablar de mi conducta y del castigo que les di a esos mugles. Al terminar, le pidieron que explicara más. Les contó cómo el anciano intentaba parecer sincero sobre su decisión de abandonarlos y cómo intentaba que se arrepintiera. Incluso mencionó cómo la cabra intentó usar legeremancia con él. Eso es ilegal, dijo Daphne en voz baja. Blaise y Tracey asintieron. No creo que le importe. Lo que pasó en el Wizengamot demuestra que está dispuesto a saltarse las reglas, dijo, dándole otro mordisco a su sándwich. Aún así, intervino Tracey, puedes presentar cargos contra él. Invadir la mente de alguien es ilegal.
Tragándose el sándwich, la miró. Piensa a Traki, si traje a Dumbledore frente a Luizengamot sin ninguna prueba, entonces eso me hará parecer el malo. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir, pero Blaise la interrumpió. Tiene razón, Tracey. Dumbledore aún tiene mucha influencia en el Luizengamot. Aunque lo destituyeran, sería la palabra de Harry contra la suya. Ha demostrado que puede salir de las situaciones hablando, Trace, intervino Daphne. Eso dejó a Tracey enojada mientras comenzaba a murmurar sobre cómo algunas personas podían salirse con la suya en ciertas cosas. Harry miró hacia la mesa principal y vio que el profesor Flitwick estaba allí. Harry se preguntó si el profesor sabía algo sobre el Patronus. Decidido a intentarlo, se levantó y fue a la mesa principal. Profesor Flitwick, dijo mientras se acercaba al medio duende, me preguntaba si puedo hablar con usted sobre algo. El pequeño profesor lo miró con alegría. El niño estaba demostrando ser su alumno favorito. Tanto su teoría como su trabajo práctico eran excepcionales, pues parecía haber heredado el talento de su madre para los encantos. Por supuesto, señor Potter, ¿de qué le gustaría hablar? Harry se inclinó y susurró el proyecto en el que estaba trabajando, lo que hizo que el pequeño profesor se moviera en su silla. Señor Potter, ese es un encantamiento avanzado. Dijo. Por favor, vengan a mi oficina este sábado después de sus clases, sobre las 4. Harry asintió y regresó a su asiento. ¿De qué se trataba eso? Le preguntó Blaise. Tengo una reunión con él el sábado para hablar de mi proyecto, dijo simplemente. ¿Qué tipo de proyecto? Daphne tenía curiosidad. Es solo algo en lo que he estado trabajando, dijo evasivamente. Estaba a punto de preguntarle en qué estaba trabajando cuando sonó la campana. Nos vemos luego, tengo alimancia, y se fue. Las dos chicas sentían curiosidad por saber en qué estaba trabajando. Blaise solo sacudió la cabeza y soltó una risita. Fuera lo que fuese, Harry estaba trabajando en algo importante. Como lo conocía desde hacía mucho tiempo, sabía cuando estaba ocupado con algo importante. 00, el resto del día transcurrió tranquilamente, sin más problemas que contar el trabajo que tenía pendiente. Severus pronto lo encontró en su habitación especial charlando con Draco sobre rituales especiales destinados a purificar el cuerpo de maldiciones oscuras. Cuando notaron que Severus había entrado en la habitación, no parecía contento. Harry presentía que sabía por qué, pues la expresión de su padre decía, quiero una explicación. Le contó lo sucedido en el despacho del director y su breve conversación con la profesora McGonagall. Severus no estaba contento de que el viejo necio se atreviera a usar la legeremancia contra su hijo. Dejando eso de lado, por el momento, se sentía dividido, pues no sabía si reírse de cómo Adrián les hablaba a Dumbledore y McGonagall o regañarlo. Decidiéndose por lo primero, soltó una breve risita. Los manejaste bien. Aunque no apruebo el lenguaje que usaste, podría haber sido peor, admitió. Ya era hora de que alguien hablara, murmuró. Tengo algo que quiero mostrarte, le dijo. Severus inclinó la cabeza para dejarlo empezar. Harry sacó su varita y dijo Expecto Patronum. El Patronus salió disparado de su varita, tomando la forma del dragón de las Hébridas. Severus se sorprendió al ver que su hijo acababa de realizar un Patronus corpóreo. Extendió la mano con cuidado y se sorprendió al descubrir que el dragón era un sólido. Impresionante, Adrián. La mayoría de los adultos ni siquiera pueden lanzar el hechizo, ya que requiere mucho poder para conjurarlo. En realidad, papá, creo que ese puede ser el problema, refutó. Elabora, dijo Severus. Si bien el hechizo puede requerir poder, también necesita una memoria poderosa, comenzó diciendo, los lanzadores han permitido que la memoria y el sentimiento los envuelvan. ¿Sabes por qué el mundo mágico tiene tantos problemas para lanzar el hechizo? Severus lo estaba poniendo a prueba. La mayoría de la gente cree que todo requiere poder, pero a menudo olvidan que algunos hechizos requieren emociones para obtener poder. La gente prefiere no pensar fuera de la caja, afirmó. Severus soltó una risita y sacó su varita. Recordando el recuerdo más vívido que tenía con el chico. Fue cuando pasaron sus primeras vacaciones juntos. Recordó haber visto a su hijo jugar en el agua con su hermana. Después, al anochecer, Adrián se había quedado dormido en la sala, recostado en el regazo de su padre. Expecto Patronum, entonces su jaguar se manifestó. Extendió la mano y sintió que era sólido. Guardando su varita, puso una mano sobre el cabello de su hijo y lo alborotó. Lo has hecho bien, hijo mío. Harry sonrió. Hay algo más que deberías saber. Comentó.
Cuando logré convertir mi Patronus en un sólido, escuché música. La melodía era poderosa. Ya lo hice, dijo Severus con voz sedosa. Dando un paso hacia su Patronus, se arrodilló y vio a la criatura acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, también empezó a oír música. Eso lo sobresaltó, pues era algo inaudito. Recuperándose, lo miró. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. El creador fue Hiroto Aikawa. Fue el creador original del Patronus. Lo diseñó para contrarrestar los efectos de los dementores. Al parecer, también era músico, ya que, por la forma en que el Patronus tocaba la melodía, mi teoría es que utilizó la música como contraataque, explicó Harry. Los labios de Severus se crisparon ante la explicación. Esto podría revolucionar por completo la forma de realizar el hechizo. Mucha gente podrá lanzarlo mejor, con suerte. ¿Ya terminaste de probar el hechizo? Harry negó con la cabeza. Quiero experimentar un poco con este hechizo, se le notaba la determinación en la voz. Estaba pensando en otras maneras de usarlo. ¿Sabes lo que siento acerca de que experimentes hechizos solo?, dijo Severus con preocupación en su voz. Harry solo lo miró. No estaré solo. Byakuo me cuidará. Levantó su camisa para dejar salir al dios. Byakuo accedió a cuidarlo mientras experimentaba con el hechizo. La determinación en los ojos de su hijo indicaba que lo haría de todos modos. Con gran reticencia, asintió. Bien. Pero ten cuidado, el acero en su voz demostraba que hablaba en serio. Harry esperaba eso y rió un poco. Yo también tengo una reunión con el profesor Flitwick este sábado a las 4. Le dijo. ¿Y quieres que yo también esté ahí? Severus arqueó una ceja. Adriana asintió. Está bien, inventaré una excusa para hablar con Filius. Empezó a pensar en qué hablar con su colega. Tendría que inventar una excusa. Harry sonrió. Gracias, papá, dijo. Severus solo gruñó. Luego usó la Red Flu para ir a su oficina. Muy pronto desapareció entre las llamas verdes, dejando a Harry y Byakuo trabajando en el hechizo. 00, Severus cruzó la chimenea y se dirigió a su escritorio. Se sentó y empezó a calificar los ensayos de los estudiantes. Tras calificar algunos, le disgustó la jerga que leyó. Algunos estudiantes no sabían cómo investigar adecuadamente las pociones que les había asignado. En su opinión, ni siquiera eran tan difíciles. De hecho, eran, en el mejor de los casos, trabajos de aficionados. Tras terminar con los de cuarto año, pasó a los de sexto. Los de sexto año eran prácticamente iguales, con solo unas pocas excepciones. Que algunos de ellos consiguieran entrar en su clase de éxtasis era un milagro. Le había pedido a Dumbledore con frecuencia que le dejara enseñar más pociones avanzadas, pero el viejo idiota se lo negó. Evidentemente, el currículo estaba bien tal como estaba. Culpó a Dumbledore y a los miembros de la UEA por su enfoque desproporcionado. No pudo evitar murmurar que a alguien sin cualificación se le permitía acercarse a un caldero. Había una probabilidad mucho mayor de que alguien muriera o algo peor. Si no los manejaban con cuidado. Al terminar el último ensayo, lo apartó para trabajar en su proyecto de investigación. Sacó sus archivos y empezó a repasar sus notas. Tras pasar un par de horas revisando los ingredientes que tendría que añadir o quitar, pasó a la poción. Justo cuando estaba a punto de preparar su estación, se escuchó un golpe en su puerta. Entra. 00, Daphne no pudo evitar recordar la conversación que tuvo con Harry ese mismo día. El chico era un misterio para ella, pues no lograba comprenderlo. Sí, lo consideraba uno de sus mejores amigos, pero simplemente no podía comprenderlo. Cuando la encontró en el jardín, no la juzgó. Puede que ella le hubiera regañado por meterse en sus asuntos, pero no pareció afectarle. Él le dio su chaqueta de buena gana para que se abrigara. Aunque ella lo agradeció, casi esperaba que le pidiera algo a cambio, pero no. Al recordarla, se dio cuenta de que aún la tenía. Olvidó devolvérsela durante el almuerzo, así que decidió dársela al día siguiente cuando lo volviera a ver. Mientras conversaban en el gran salón, él mencionó un proyecto en el que estaba trabajando. Daphne no pudo evitar sentir curiosidad por saber en qué tipo de proyecto estaba trabajando. Negando con la cabeza, siguió su consejo de escribir para volver a casa y estar con Astoria un rato. Sentada en una de las mesas redondas con Tracy y Blaise, sacó un pergamino y escribió una carta a sus padres, preguntándole si podía irse a casa. Mientras hacían sus tareas, la leyó de nuevo para asegurarse de que sonara apropiada. Una vez hecho esto, se disculpó para ir a hablar con el jefe de su casa. Llegar a la oficina del profesor Snape no le llevó mucho tiempo.
De camino, pensaba en su familia, sobre todo en Astoria. Respiró hondo y se puso la mascarilla, tocó a la puerta. Pase, se oyó la voz de su cabeza. Al abrir la puerta, vio que el profesor Snape estaba en su puesto. Entró en la habitación y, cerrando la puerta, se dirigió hacia él. «Señora Greengrass, ¿qué la trae a mi oficina a esta hora?», preguntó arrastrando las palabras. Daphne ya estaba consciente de él ya que su padre le dijo que él y Severus eran viejos amigos. «Lamento molestarlo, señor, pero quería pedirle permiso». «¿Permiso para qué?», aunque tenía una idea de lo que estaba a punto de preguntar. «Me gusta salir de la escuela los fines de semana para ir a ver a mi hermana. Ella no se encuentra bien», dijo, eligiendo bien sus palabras. Él frunció los labios. «Estoy al tanto del estado de tu hermana. Tu padre ya me informó del asunto». Eso la sorprendió, pues no sabía que su padre se lo había contado. «Supongo que tienes una carta que quieres enviarles a tus padres», preguntó. Ella asintió y le mostró la carta. Al verla, él la consideró aceptable. «Muy bien». Fue a su escritorio, sacó un pergamino y garabateó un pase. «Toma esto y ve a la lechucería a enviar la carta». Le dio las gracias y tomó la carta, guardándola en su túnica y salió de la habitación. Daphne fue directa a la lechucería y llamó a una lechuza. Le ató la carta a la pata y le indicó que fuera a la mansión Greengrass. Con esto, la lechuza alzó el vuelo hacia el horizonte. Rezando mentalmente para que sus padres le dieran permiso para volver a casa, la joven rubia regresó a la sala común con cuidado de evitar a Filch y a su gato, pues estaba segura de que intentaría denunciarla. Al regresar a la sala común, encontró a sus amigos en la mesa jugando ajedrez. Tracky movió su pieza y gritó jaque mate. Le sacó la lengua a Blaise, disfrutando de su victoria. Al girar la cabeza, vio a Daphne acercándose a ellos. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Tuve que enviar una carta a mis padres preguntándoles si podía volver a casa durante el fin de semana», dijo mientras acercaba un asiento. «¿Por qué querrías volver a casa?», preguntó Blaise colocando nuevamente las piezas para la segunda ronda. «Surgió un asunto familiar», dijo evasivamente. Los dos ajedrecistas lo dejaron así y empezaron una nueva partida. Tras una hora de juego, Blaise ganó la partida, para gran irritación de Tracey. «Por cierto, ¿qué hacías con la chaqueta de Harry?», preguntó mientras guardaba las piezas. «Me lo prestó cuando estábamos afuera», respondió ella, «olvidé devolvérselo». «Sabes que no puedo entenderlo», interrumpió Tracey. «El tipo es un completo misterio. Prefiere estar con nosotros en lugar de con Weasley o Granger. No es que me importe pasar tiempo con él, pero no puedo evitar preguntármelo». Blaise soltó una leve risita. «Eso es lo que pasa con Harry, no se adhiere a los estereotipos y siempre hace lo que quiere. He pasado mucho tiempo a su alrededor y ni siquiera puedo entenderlo». Daphne lo miró. «¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?», preguntó. «Desde los 8 años. Cuando mi madre me llevó de vacaciones, nos conocimos. Hemos sido muy cercanos desde entonces», respondió, y se fue a su dormitorio. Daphne estaba sumida en sus pensamientos. Blaise lo conocía y, sin embargo, nunca dijo nada ni entró en detalles. Al notar que su amiga estaba sumida en sus pensamientos, Tracey decidió divertirse un poco. «¿Estás pensando en él?», preguntó con picardía. «¿Qué no?», dijo ella desafiante con sus mejillas un poco rosadas. La sonrisa de Tracey se amplió. «¿En serio entonces por qué tienes las mejillas rosadas? Me hiciste esa pregunta de la nada, además, ¿por qué estaría pensando en él?». Su voz era firme, pero Tracey insistió. «Entonces, ¿por qué llevabas puesta su chaqueta hoy?», preguntó con un brillo en los ojos. «Porque hacía frío y se me olvidó ponerme uno antes de salir, se estaba irritando». «¿Y por qué estaban ustedes dos juntos afuera?». Ella disfrutaba la mirada irritante en el rostro de Daphne. «Al principio salí para estar sola. Me rodeé con unas barreras de privacidad, pero él me encontró de alguna manera. Como conocía a Tracey desde hacía mucho tiempo, sabía que la chica nunca se rendiría. Vio que no traía chaqueta, así que me dio la suya. Luego hablamos unos minutos». «¿Hablamos de qué?». «Me estaba incitando». Daphne solo gimió. «No es asunto tuyo», fue todo lo que dijo antes de subir a los dormitorios. Tracey se reía porque obviamente se habían dicho algunas cosas. Recogió sus cosas, subió las escaleras y se preparó para dormir.